La más esperada, la más importante dentro de todo lo que es el desarrollo de este nuevo esquema que estamos desarrollando junto con la provincia, con el ministro Escarce y con nuestro secretario de Salud. Y bueno, y hoy con la visita que nos ha puesto muy contentos de la gobernadora, estuvimos recorriendo toda la sala, realmente a los que la conocimos en cómo era y cómo es hoy. Pero lo más importante es cómo esto se integra a toda esta red que denominamos Red AMBA, donde vamos a poder hacer una prevención, donde vamos a poder hacer una atención primaria y un seguimiento de cada uno de los pacientes de una forma muy moderna, con mucha tecnología y realmente integrada con los hospitales provinciales. Así que realmente muy importante y una vez más lo que siempre decimos, ¿no? El trabajo en equipo, la provincia que está desarrollando esto en este municipio y en otros municipios, la nación que en este caso el presidente para esta sala, los fondos son nacionales y nuestro equipo de salud, realmente los tres integrados trabajando, da estos resultados, que en definitiva, como siempre, va en beneficio de los vecinos. Estamos trabajando en 24 municipios, esto que soñamos con la gobernadora de poder integrar al vecino con el sistema, lo estamos desarrollando ya en 24 municipios del conurbano bonaerense. Para que tengamos idea de qué significa esto, son 408 centros de salud que van a ser intervenidos por la provincia de Buenos Aires para mejorar su infraestructura, su calidad de prestación. Vamos a incorporar la historia clínica digital y vamos a también ocuparnos del que nos cuida, en este caso el equipo médico, en tener un salario mucho más digno, homogéneo y que no tengamos competencia entre municipios de dónde debe o no trabajar un profesional. Así que es un proyecto muy ambicioso, que se trabaja y se planifica también con la ciudad de Buenos Aires. Estamos muy contentos porque acá en Lanús ya lo estamos poniendo en marcha, ya está desarrollado y ya hay muchos centros de salud que empezaron a darle prestación a la gente. Los servicios que se incorporan es la radiología digital, que antes teníamos radiología analógica, mamografía digital, todo un espectro de equipamiento radiológico digital. Además de eso, como explicaba el ministro y el intendente, la sumatoria de la historia clínica electrónica, poder incorporarnos a Red AMBA, lo que nos permite fortalecer el primer nivel de atención de la salud. Y lo que buscamos dentro de las palabras, continuando con las palabras que dijo el ministro, es volver a crear ese sentido de pertenencia que tiene que tener el vecino con los centros de atención, pero no solamente el vecino, sino también del equipo sanitario. Bueno, hoy es el momento para charlar con alguien que conocemos hace mucho tiempo, que no es muy afecto a las notas, pero después de tanto insistir y sabiendo de lo que vamos a hablar, nos dio la venia y podemos charlar con él. Vamos a hablar con Maxi Cuberas un rato largo, como hacemos habitualmente a lo largo de todo este año, no solo del presente, sino también de la vida, de cómo conoció a Luis, de su historia futbolística, conocer un poco más al primer ayudante o uno de los colaboradores de nuestro técnico Luis Ubelía. Maxi, ¿cómo estás? Gracias por la nota y por la charla. Hola Fernando, es un placer hablar con vos y aprovecho para saludar a toda la audiencia y sobre todo al hincha de Lanús. Bueno, son momentos particulares que van pasando en la institución, también la historia de ustedes, recorriendo, te diría, un país por año o un equipo por año, sí. Pero la función de ayudante de campo es muy particular, uno la va mamando. Sí, vamos creciendo como en todas las áreas de la vida, en este rol que ocupo desde que Luis me dio lugar en su cuerpo técnico. Vamos creciendo y bueno, con el fin único de hacer lo mejor posible para beneficiar el trabajo. Y bueno, en eso los años, la experiencia que vamos adquiriendo en el día a día nos ayuda obviamente a mejorar. A veces es difícil hacer esta pregunta o tal vez contestarla, pero ¿cuál es la función de los que colaboran con Luis? ¿Cada uno tiene una tarea determinada? Sí, bueno, eso creo que sobre todo es resaltar el ojo de Luis, que fue el que es el que conforma el grupo de trabajo. Siempre las convivencias son difíciles, son duras, pero bueno, él tiene por ahí ese ojo, esa capacidad para elegir, para liderar. Y bueno, obviamente que somos varios en el grupo de trabajo, con por ahí muchos con distintos roles.
pero como te dije, todo el fin es el mismo, todo lo tenemos claro. En eso sobre todo creo que Luis eligió buenas personas, y después se le agrega la capacidad y bueno, y nada. Pero el fin todo lo tenemos muy claro y bueno, creo que cada uno en eso trata de cumplir su rol y aportar siempre algo más. Y sobre todo creo que cada uno tiene intrínseco el ser leal. Correcto. Casi este que caso parece algo natural, pero empieza a ser una virtud en los tiempos que vivimos, ¿no? En ser muy apegado y muy fiel al grupo y a Luis. Sí. A Luis en primera instancia, porque es nuestro líder, y después obviamente que nos vamos respetando, nos vamos conociendo entre todos y bueno, eso habla un poco también de lealtad, de hablar un mismo idioma ante los futbolistas, ante toda la gente, ante los periodistas. Nos conocemos y bueno, tratamos siempre de hablar lo mismo, de no contradecirnos y bueno, cualquier diferencia o situación que pueda llegar a haber, porque esto es fútbol y todos tenemos distintas miradas en muchas situaciones, tratamos siempre que quede ahí en la cocina, lo hablamos y todo es siempre lo tomamos para crecer. Y en eso destaco, como te decía, la capacidad de Luis, de una persona muy abierta, muy generosa y que tiene esa capacidad que no es fácil de escuchar a todos y después obviamente todo lo demás nosotros sabemos que él es el que en todas las cosas tiene la última palabra, ¿no? Te iba a preguntar, ya vamos a hablar dentro de la ayuda de Luis, tu función debe ser desde lo táctico, jugador, en un ratito lo charlamos. Te iba a preguntar también cómo lo conociste a Luis o cómo se formó esta dupla, pero quiero hacer primero un breve paso de tu carrera futbolista, porque vos arrancás en Central. En Central, sí, yo arranco. Yo soy de un pueblo del sur, Villada, un pueblo de chico. 1000 y pico de habitantes. Sí, yo digo 1500, ¿viste? Algunos me dicen que exagero, pero sí, yo soy de ahí. ¿Cerca de Firmat? Sí, entre Firmat y Chabás, sí, que son por ahí dos pueblos más grandes. Bueno, yo estoy ahí, mi familia, mi madre, bueno, mi padre falleció hace un tiempo. Mis hermanos están todos ahí y bueno, siguen ahí, sí, la familia, los amigos viven todos ahí, así que bueno, yo tuve mi infancia ahí, siempre jugué ahí al fútbol, crecí y bueno, nunca me olvido, lo siento como parte porque viví años inolvidables y bueno, porque realmente me gustó y disfruté mucho de mi infancia en el pueblo. ¿Ahí hay un club Racing? Racing de Villada, sí. Racing de Villada, ahí crecí, desde muy chiquito mi sueño era ser futbolista, era algo que me apasionaba y bueno, por ahí en esos tiempos no había muchas distracciones, entonces, y a la vez el pueblo al ser chico uno se la pasaba todo el día jugando al fútbol. Así que bueno, prácticamente que fui creciendo, es decir, sí, como futbolista, fui alimentando la pasión. Claro. Había inferiores, sí, el club trabajaba en todas las categorías en ese momento y bueno, había torneos que se hacían en ese momento, eran todos los fines de semana. A la vez por ahí me venían a buscar de los pueblos de al lado, a lo mejor para competir en otros torneos, entonces uno realmente le apasionaba y estaba todo el día, todos los días y todo el día jugando al fútbol. Sí, es prácticamente lo que les pasa a todos. ¿Y cómo te ve Central? ¿Te ve en una captación? Central me ve en claro, hicieron un torneo internacional que lo organizaron ahí, se pusieron de acuerdo distintas ciudades. Hicieron un estilo mundialito, entonces venían equipos de otros países, como Cerro Porteño, Universitario de Perú, y donde los chicos paraban en nuestras casas. Y bueno, y ahí fue la gente de Central,
y yo recuerdo que tenía 14 años y fueron a ver jugadores y bueno, después de un partido me dijeron que me querían ver, que me invitaban a una prueba y bueno, yo en ese momento no dudé. Yo ya anteriormente, como Néstor Clausen es de ahí de mi pueblo, sí. Y para mí era no solo que había salido campeón del mundo, sino era un referente. Claro, el estímulo a seguir, ¿no? Es claro, sí. Entonces mi papá tenía una buena relación con él y yo ya le insistía para que me lleve a probar a Independiente. Sí. Pero bueno, yo tenía 12 años, 13, él creía que era muy chico, entonces como que me hizo una jugada, mi padre, viste, hizo que llamó por teléfono en ese momento a Néstor y no es muy chico, más allá, claro, sí. Y no fui, pero cuando este dirigente, no este dirigente, sino este entrenador que era Francisco, bueno, era Landucci y Pascutini, los que fueron a ver. Creo que Pascutini estuvo acá. Pascutini estuvo acá como coordinador, que enseguida me fueron a decir que le gustaría que vaya a Central. Cuando hablé con mi papá, como que no le di mucha alternativa. Voy. Porque sí, era lo que me apasionaba realmente y bueno, así fue un poco que a los 14 años me fui a Central y bueno, ahí ya empecé. ¿Metías pensión en Central? En Central estaba así, el primer año cada tanto, porque bueno, es decir, trabajaba en el pueblo, entonces como que los fines de semana después del partido me volví al pueblo para trabajar y bueno, ¿de qué trabajaba? Un poco. Trabajaba era mozo ahí en el club. ¿En el bar del club? Sí, en el bar del club, sí. O sea, vos jugabas, no sé, en sexta, séptima. Claro, sí, yo a esa edad ya jugaba y ya había jugado algunos partidos en primera. Ah, la flauta. Claro, porque mi padrino era el técnico. Ah. Y bueno, me llevaba al banco y cada tanto me metía. Yo las primeras veces no quería saber nada porque era muy chico realmente. O sea, vos debutás en primera de... Y yo en la primera del pueblo, no, debuto a los 13 años. ¿A los 13 años? A los 13 años, sí. ¿Siempre en la misma posición? No, ahí jugaba de volante, casi de enganche. En el pueblo, viste, uno por ahí se destacaba y jugaba casi de enganche, de interno, porque como que tenía buena técnica, la facilidad con entonces nada, en el pueblo me ponía más adelante y era chiquito, era joven, entonces lo más grande en el pueblo, los jugadores de primera son más veteranos. Claro, y a los 13 ligabas. Y a los 13 sí, pero bueno, trataba de acomodarme del lado de los que me defendían. Sí. Vos vas a Central y empezás a jugar ¿en qué categoría? ¿En quinta y sexta? Yo empiezo a jugar en séptima. Séptima división. Y ahí volví a los fines de semana. Y ahí me volví, así en ese momento yo cuando llego a Central no participaba en AFA, todavía no, Central y Newell no participaban en AFA, entonces jugábamos ahí, mi división estaba en A y B, entonces éramos muchos jugadores en la división y bueno, jugábamos los sábados, así que eso me daba la posibilidad de después del partido irme a mi casa, trabajaba el sábado, el domingo y el lunes ya regresaba y me quedaba toda la semana en la pensión. Eso lo hice el primer año, después ya el segundo año ya no lo pude sostener. Sí. Y bueno, ya me iba más, cada un mes, cada 2 meses me iba. Y bueno, realmente siempre, sí, mi sueño era jugar en primera, como que vivía para eso y bueno, gracias a Dios con el tiempo después lo pude lograr. ¿Vos estuviste en el 4-0 de Miguel sobre Newell's? Sí. El tan recordado. Sí, en el 97. Sí. Sí, muy recordado, un momento por ahí muy lindo y que es inolvidable para nosotros, para el hincha, para todos, va a ser inolvidable. Sí. 2 palabras de tu pase por México, en Toluca. Bueno, fue una otra experiencia muy linda, ahí también nació Cielo, Micaías, el tercero nació en Rosario y Cielo nació ahí en México, en Toluca. O sea, ¿tenemos 4? Tenemos 4, sí, 3 varones y ¿Salieron futboleros? Salieron futboleros, sí, son todos. ¿Futbolero de ver o futbolero de jugar? Sí, jugaron bastante, ahora están estudiando, lo siguen haciendo. Estuvieron en distintos clubes, bueno, viste que nosotros estuvimos estos últimos 7 años. Yo no sé cómo hacen. Así que bueno, ellos nos han acompañado, han relegado por ahí sus cosas
para estar con la familia y bueno, en ese sentido por ahí lo hemos perjudicado un poco, pero son muy futboleros, le encanta. Y bueno, nada, te decía, Cielo nació ahí en Toluca. Sí. Estuve 3 años y bueno, gracias a Dios fue una experiencia muy linda en todas las áreas, deportivamente, culturalmente, muy lindo, tengo muy lindos recuerdos y de mucho aprendizaje. Ahí ganaste muchas cosas, ¿no? Ahí sí, ganamos 3 campeonatos con el club, un torneo local, una Conca Champions, que es como, sí, como la Sudamericana o la Conmebol en su momento, y una final de campeón de campeones. Sí, gracias a Dios deportivamente me fue bastante bien. ¿Y en qué momento aparece Lanús? Lanús jugador todavía, ¿eh? Lanús jugador, y bueno, ahí en el 2004, a mediados del 2004, vengo acá a Lanús y Ramaciotti era el entrenador. Y bueno, yo llego a mediados de julio y enseguida nos vamos de pretemporada a Tandil. Sí. En ese momento también las pretemporadas por ahí eran más largas, eran de irse a distintos lugares. Y ahí es donde en la habitación vamos juntos con Almirón, con Tosca Almirón. Sí. Y ahí es donde yo conozco a Luis. Lo conozco porque él como amigo me hablaba mucho de Luis. Almirón te hablaba. Almirón me hablaba mucho de Luis, de su lesión, de que si seguía o no seguía. Lesionado. Él realmente sentía mucho todo lo que le estaba pasando, entonces me comentaba y como que hablaba con Luis por teléfono y le insistía para que la siga peleando. Y bueno, a mí esas charlas me habían quedado muy en la retina, por ahí muy adentro. ¿Vos estabas acá cuando Lu juega en reserva los 2 o 3 partidos? No, yo vengo después. Venís después. Yo vengo después. Sí. O sea, ahí ya estaba la decisión tomada de que Luis no se Ahí prácticamente él estaba analizando esa decisión y por eso Almirón me comentaba y como que él la sufría un poco porque él quería que siga, ¿no? Sí. Y bueno, ahí al contarme su historia, nada, a mí uno en ese momento o en ese tiempo Luis era mucho más chico y uno entiende el sueño de ser jugador de fútbol y de pelearla y tantos años, entonces uno por ahí le da tristeza sí, o esa cosa te impacta la historia. Aparte él venía a ser capitán de la sub-20, creo que tenía el mundial adelante o algo por el estilo. Sí, bueno, yo lo había enfrentado ya en Central Lanús, lo había enfrentado a Luis y bueno, él había tenido buenos partidos, había jugado sus partidos, había jugado en las selecciones, así que uno ya más o menos por ahí lo conocía. Y bueno, se dio después que al regresar de la pretemporada nos cruzamos, gracias a Dios, acá en el estacionamiento del club. Y yo cuando lo veo me bajo del auto y bueno, y ahí voy a hablar con él. ¿Derecho? Derecho, sí. Porque ¿vos solo por lo que escuchaste de él? Yo, claro, sí. Y bueno, nada, hablamos. Yo obviamente también lo motivaba a que era joven y uno tiene la certeza de que Dios siempre hace cosas imposibles, ¿no? Un Dios de milagro, entonces trataba de motivarlo, pero bueno, él enseguida me comentaba que ya había tomado la decisión y se presentaba justamente para empezar a trabajar en inferiores, así que bueno, nada, después se fue dando también que nos fuimos cruzando varias veces y bueno, fuimos hablando y bueno, hasta que 2 años, en el transcurso de 2 años ya él asume con Ramón en primera división y yo estaba en el plantel. Y bueno, él, nada, íbamos hablando ya por ahí más seguido, él siempre, viste, muy inquieto, le gustaba mucho hablar sobre México, sobre los entrenadores, lo táctico, el fútbol mexicano, cómo se vivía, cómo se jugaba, y bueno, así por ahí nos fuimos relacionando, hasta que me tuvo también que decir que ya no iba a ser parte del plantel. Sí, fue Luis y bueno, ya yo un jugador grande de experiencia lo valoré mucho porque a la vez era muy joven. Sí. Y bueno, su actitud, su personalidad
para enfrentar esa situación que siempre es incómoda. Él lo hizo con mucha claridad y bueno, me dijo que ya no me iba a tener en el club en sus planes porque prefería darle más lugar a los jóvenes. Y así que bueno, nada. Ahí vos vas a Ferro. Ahí yo voy a Ferro. ¿Y ahí se distancian o siguen hablando? Ahí no, él cada tanto me llamaba posta. O nos llamaba. Cuando te dijo eso, ¿cuánto tiempo tardaron en volverse a hablar? No, pasó, a lo mejor pasaron un par de meses. Sí. Pero ahí ustedes ya sabían que había alguna simbiosis especial, que algo se veía de la misma manera. Mira, te digo la verdad, no, yo no sé Luis, sí la dirigencia. En ese momento me acuerdo que la dirigencia, estaba Nicola, me dio la posibilidad de empezar a trabajar en inferiores. Yo le dije que quería todavía jugar un año más y bueno, eso se había presentado. Después la verdad nunca me puse a pensar, es decir, en ese momento no lo pensé, no lo analicé, porque mi deseo era seguir jugando. Y bueno, por eso fui ese año a Ferro. Ahí sí Luis me iba hablando cada tanto, pero por ahí para preguntarme, justo Lanús estaba jugando Copa Libertadores, claro. Había jugado con Pachuca, entonces él me llamó para preguntarme por ahí por un par de jugadores, por el sistema y bueno. Y bueno, así se fue dando en ese año que cada tanto hablábamos, hasta que sí me dijo que a él le gustaría que empiece a trabajar en Lanús, porque el día de mañana le gustaría proyectar su cuerpo técnico. Me invitó a venir a hablar con él, fuimos acá a almorzar y bueno. Creo que fueron al restaurante de la sede. Sí, fuimos ese ahí. Día los fuimos ahí a la sede. A mí me sorprendió y yo dije, pero mira cómo me quedó acá y tal vez ahí nació... Sí, bueno, esa fue la primera reunión que tuvimos, donde él me manifestó por ahí sus deseos, su proyecto, y siempre me fue muy claro, es decir, eso era un proyecto que estaba hablado con Ramón, porque Ramón en ese momento también como que en cualquier momento se tomaba un parate, porque si no él pertenecía siempre al cuerpo técnico de Ramón, eso yo lo tenía muy claro y Luis también. Y bueno, fuimos ahí a almorzar y me contó un poco qué era lo que él pretendía, ahí donde él me desafió a que empiece a trabajar en inferiores. Yo todavía estaba un poco ahí indeciso, pero le pedí que me dé un mes o 2 meses, pues yo recién me había retirado de Ferro. ¿Vos ya habías decidido retirarte del fútbol? Y yo ahí estaba analizando, por eso le pedí ese tiempito, hasta que lo llamé, le dije, bueno, vamos a empezar. A la vez la dirigencia obviamente estaba de acuerdo. Y bueno, eso fue en octubre, estuve desde octubre hasta diciembre viendo cómo trabajaban los entrenadores de inferiores, hablaba mucho con Pupo, que era el coordinador, con Gustavo, que era el encargado de los profes, el hermano de Luis, y bueno, ahí hablaba con Pablo cada tanto que se acercaba, o Luis. Y bueno, ahí empecé en inferiores hasta que Ramón decide tomarse un tiempo de descanso y Luis asume como entrenador y ahí ¿Vos dirigiste inferiores? Yo dirigí la 7ª división en ese momento, de Lanús, estuve 6 meses, hasta junio, de enero a junio. En julio asume Luis y bueno, ahí ya me inserto en el cuerpo técnico donde estaba Luis, estaba Pablo Sánchez, bueno, también ahí se inserta Lucas. Claro. Y bueno, ahí fuimos, desde ese tiempo hasta ahora, gracias a Dios, estamos juntos. Es una historia muy, muy rica. Sí. ¿Cómo uno decide es ayudante de campo y nunca tiene el métier de decir yo quiero ser técnico? Porque uno tiene que saber sus conocimientos, sus ganas, sus ideas y también hasta dónde le da o cuándo uno puede ser ayudante del otro. ¿Cómo uno no se atreve a dar un paso más? Sí, yo creo que son sentimientos, situaciones, bueno, esto que hablamos también de lealtad, de que uno está muy bien y que uno ve que sigue creciendo.
en la tarea y en la función que ocupa. Entonces, al estar a gusto y viendo que uno crece a diario, en lo particular nunca se me pasó por la cabeza ni sembrar esa situación, porque uno por ahí lo pudiera hacer, ni tomar esa decisión. Y obviamente que si en algún momento se me ocurre, el primero que lo supiera sería Luis, pero no, la verdad que no, nunca lo pensé. Estoy muy contento, valoro muchísimo el lugar que me dio Luis, y por eso también puede ser que nunca se me cruzó por la cabeza. Si tenés que elegir 3 momentos de estos 10 años junto a Luis, en la carrera de técnico de Luis, en la tuya, si tenés que elegir 3 momentos, si querés uno en Lanús lo puedes elegir, pero otros, sí. ¿Cuáles serían los que fueron siendo escalones para dar un pasito más allá de ustedes como cuerpo técnico, como sí. Grupo de laburantes? Sí, no sé si hay, es decir, yo creo que todos los pasos son importantes en el fútbol, más en esta actualidad, donde los resultados se tienen que dar de forma inmediata prácticamente. Por eso creo que cada paso que fuimos dando fue de mucho valor, sí, y muy importante para nuestro crecimiento. Lanús fue el primer paso, Luis era joven, yo igual dentro del rol que ocupaba, de la tarea que ocupábamos, y así prácticamente todo el cuerpo técnico. Entonces los primeros pasos fueron fundamentales como para poder seguir escalando. Por eso Lanús, a la vez la dirigencia en apoyar a este cuerpo técnico también es para destacar, ¿no? Porque todos éramos jóvenes y bueno, esos prácticamente 3 años que tuvimos fueron fundamentales. Y después, por eso digo que todos los pasos, todos los clubes que fuimos pasando fueron buenos, fueron de crecimiento, nos fueron consolidando como equipo de trabajo. El segundo paso fue a Ecuador, una cultura diferente, pero viste cómo es, tenés que ratificar lo bueno que se hizo en esa segunda oportunidad. Sí, aparte Luis nos decía, ahí sos foráneo, sos de otra historia, ahí sos uno más. Y desconocido. Y desconocido, sí. Desconocido desde el aspecto de que venís de afuera. Sí, si lo contratan, sí, pues saben sí. quién es Luis, ¿no? Pero sí, pero tenés que ganar los botones de vuelta. Totalmente, ante una cultura diferente, ante jugadores que bueno, tienen otra idiosincrasia, otra cultura de juego. Si bien el balón es el mismo y el fútbol es el mismo, hay otras mentalidades hasta que uno vaya conociendo los jugadores de forma individual, colectiva, lleva su tiempo y por eso era un paso importante, un equipo muy grande ahí en Ecuador, el más grande, así que también los resultados se tenían que dar rápido y bueno, gracias a Dios, por eso destacamos mucho ese paso, lo destacamos mucho porque aparte también nosotros fuimos criados acá en Lanús, donde uno tiene todo, tiene cancha, la estructura, lo social, el hincha, la gente, uno está muy protegido acá y bueno, teníamos que dar ese paso que no era fácil y gracias a Dios lo pudimos dar bien y nos sirvió muchísimo. Ahí donde conocimos a Carlos Grueso, sí, que hoy también nos acompaña a todos lados. Sí, en realidad de aquel primer momento hoy son muchos más. Sí, bueno, después con los años por ahí, bueno, ahora Pablo, cuando después regresamos a Ecuador, se tomó un tiempo, por cuestiones particulares. Para Buenos Aires. Claro, pero bueno, sí, estamos hoy, por ahí somos los 4 que estamos yendo a todo lado, pero bueno, José ya estuvo acá con nosotros en Lanús y bueno, así que nada. Por eso digo, después estuvimos bueno, en Paraguay, en Colombia, en México, todo. Yo creo que todo sumó. Todo sumó. ¿Lo de España fue una frustración? Sumó. Lo de España... ¿O no los dejaron jugar? No le dieron las cartas? Sí, realmente fue
a la vez. Particularmente sí, como que nos defraudamos un poco de la situación, de ese tiempito que estuvimos, Sí. porque no pudimos desarrollarnos ni nada, fue muy corto. El equipo era muy nuevo, más de 16, 17 jugadores nuevos, así que no tuvimos por ahí tiempo ni para conocernos. Pero bueno, sí, obviamente que fue decepcionante, pero bueno, a la vez también sirve, ¿no? Son situaciones que Te suman, te que dan sirven, experiencia. claro, y nos fortalecen como grupo, nos hacen crecer, saber que las cosas en todos lados del fútbol, por eso, más allá que el idioma puede cambiar, que la cultura puede ser un poco diferente, el fútbol en todos lados es igual, hay que ganar y es fecha tras fecha. Las últimas 2 o 3, ¿cómo es la dinámica con Luis? Digo, ¿ven videos y se sientan ustedes dos? ¿Hay un rato para ustedes dos, ayudante y técnico? ¿Hay algún consejo y para este partido tal o cual cosa? ¿Lo pregunta Luis? ¿Cómo es el diálogo entre ustedes? Bueno, en ese diálogo, cuando hablamos de los partidos, del rival o de nosotros, del equipo, también está Carlos y está ahora en este caso Seba, que Seba también Sí. siempre estuvo con nosotros acá, él también creció acá en Escobar, Lanús. Seba Escobar, sí. también. Somos los 4 entrenadores. Obviamente Luis es el que decide y el que define todo, y nosotros 3 somos los colaboradores. Correcto. Y en eso tenemos claro que todos somos uno. Y bueno, como te decía, Luis tiene esa capacidad de escucharte, y en eso no hay niveles, es decir, todos hablamos, cada uno aporta lo que ve, lo que analiza, los detalles que percibe cada uno, y bueno, todo en función del partido a jugar. Ahí con tiempo, ahí porque tienen tiempo del mundo. En el banco de suplentes, que tienen que tomar una decisión en 1 minuto, y siempre vos lo ves venir a Luis, cuando lo ves venir a Luis, Sí. que algo está pensando. Sí. O ya sabes qué es lo que te va a venir a decir, de tanto conocimiento. Sí. Ahí es muy inmediato todo. Sí, ahí es rápido. Obviamente que en todos estos años nos vamos conociendo más, y bueno, y sí, muchas veces nos damos cuenta con actitudes, con gestos, con miradas, hay cosas, al igual que con Lucas o con Carlos, Sí. ¿no? Nos vamos conociendo todos, y ya sabemos cuándo por ahí estamos pensando un cambio, o cuando vemos que la cosa no está funcionando como pretendemos, y bueno, enseguida nos acercamos uno o el otro y empezamos a tratar de Pero hay en un momento dice, resolverlo. che, yo Pablo Martínez y a mí Maciel. Hay un momento donde uno dice, che, a mí me parece este porque se nos está bien. Ahí es, Sí. permanente. Y muchas veces por ahí nos enojamos, pero cada uno sabiendo, es decir, nosotros, ¿no? Con Carlos y Seba, sabiendo que después el que toma la decisión es Luis, pero uno obviamente cuando da una opinión la da desde una convicción de lo que ve, y después, bueno, el entrenador es el que decide. Toma la decisión. La última, Maxi, agradeciéndote enormemente esta charla, la verdad que para toda la gente de Lanús, en realidad para el público en general, saber mucho más de la vida de los protagonistas es fundamental. Y quiero terminar hablando con la familia, porque me hablaste de 5 países en 5 años, Sí. y yo no me imagino cargar 50 valijas, buscar casa o departamento con 4 camas aparte de la matrimonial. Debe ser un andamiaje total y los debe fortalecer como familia ustedes, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, como te contaba, ¿no? Con Carolina, mi esposa, nos casamos de jóvenes, y bueno, como futbolista estuve en distintas ciudades acá en Argentina, y después fuimos a México, regresamos acá a Argentina, vinimos a Buenos Aires, así que fuimos creciendo solos. Claro, no es lo mismo Porque trasladarse matrimonio que trasladar la parentela. Claro, por eso digo, mismo en Santa Fe, si bien estaba la familia de mi esposa, estaba en Santo Tomé, en una ciudad cerca, como que fuimos creciendo solo con mi esposa, con los hijos, y los abuelos, mis hermanos o mis cuñados siempre estuvieron lejos. Después nos fuimos a México, o estuvimos acá en Buenos Aires, entonces nos fuimos
fuimos formándonos solos y bueno, nos hicimos muy unidos en esto. Cuando los chicos fueron creciendo y como entrenador seguimos yendo a otros países, obviamente que no íbamos a todos lados juntos. Primero bien, porque los chicos tenían una edad, eran niños, después fueron creciendo, ya fueron más adolescentes y ya por ahí costaba un poco más, pero siempre tuvimos en claro que es fundamental que la familia esté junto. Sí. Crecimos así y vivimos así y no teníamos duda, y bueno, por eso siempre, sí, yo cuando Luis me presentaba estas situaciones de ir a un lado a otro, él sabía que yo iba con la familia, más allá de cualquier otra cosa, yo iba con la familia. Después de una forma u otra no íbamos a acomodar, pero íbamos con la familia. Y bueno, así hasta el día de hoy estamos así. Obviamente los chicos ya son más grandes. Ya pueden decir yo no voy. Pueden decir, pero nosotros tenemos muy en claro que mientras estén en casa, nosotros somos los que tomamos la decisión, porque son dependientes de nosotros. Así que nada, pero obviamente ya lo hablamos. Ahora fuimos a Paraguay, como estábamos más cerca, y sí, ya fui solo. Mi esposa Carolina iba seguido. Y bueno, sí, entendemos cómo es también un poco la situación. Pero bueno, todo esto yo digo que el argentino, por ahí nuestra cultura, el futbolista sobre todo, nos va desarrollando una capacidad de resiliencia muy importante. Es decir, nos vamos adaptando rápido a cualquier situación, a cualquier cultura, porque creo que los desafíos y los sueños que tenemos nos llevan a eso. Creo que la pasión es lo que los mueve. La pasión. Sí, y a partir de ahí van siendo versátiles en cualquier cosa que se proponga. Así que bueno, eso a la familia siempre también nos desafió eso, y bueno, nada, ahí estamos todos bien. Maxi, podría quedarme charlando hasta pasado mañana, pero en algún momento hay que cortar, la verdad. Gracias por la charla. Sé que no das mucho, pero cuando uno intenta hablar de esta manera para que el protagonista se suelte y pueda contar cosas que tal vez no contó. Una, que Luis se te sentó adelante y te dijo: Maxi, hasta acá llegamos como jugador de fútbol en Lanús. Sí. Y tal vez es algo que no se conocía. Gracias, de verdad. Bueno, no, gracias a vos, Fernando, un placer, un gusto, te lo repito. Nada, he visto notas, siempre es agradable. Así que nada, muy contento de regresar acá a Lanús, de poder estar en este desafío tratando de acomodar las cosas. Falta mucho, hay que seguir. Pero bueno, gracias a Dios fuimos mejorando, el equipo fue encontrando resultados, pero bueno, todavía faltan estos 4 partidos y bueno, hay que meterle al máximo, tratar de seguir creciendo para sumar y tratar que Lanús esté siempre lo más arriba posible. Fantástico, así pasó Maxi Cuberas en Lanús 2000. Hacemos la pausa y ya seguimos con el programa. Después de haber asfaltado las grandes avenidas, ahora empezamos en los barrios. Vamos a estar haciendo obra por más de 500 millones de pesos de lo que es asfalto de hormigón, como es el caso ahora, y además con los equipos propios haciendo asfalto flexible. Así que, si Dios quiere, a lo largo del año vamos a estar completando, así como completamos todo el tema de luminarias, que hoy tenemos el 90% de Lanús iluminado con luz LED, vamos a tener gran parte de Lanús ya bacheado y bueno, vuelto a hacer que sean barrios transitables. Esto es una obra de 70 millones de pesos, así que estamos en la etapa final de ese contrato. Se han licitado nuevos bacheos de 12, 13 y 14 por un valor de 160 millones de pesos más, que incluyen todos los barrios de Lanús, ¿no? Ahora viene una etapa más fuerte en Chingolo, puesto que ya no vamos a tener la rotura de las obras de AISA que se van a habilitar, entonces vamos a poder ingresar sin tener ese perjuicio que no podíamos hacerlo antes, porque si bacheábamos venían atrás rompiendo las obras de AISA, ¿no? Nosotros estuvimos con Carlos justamente reunidos con AISA esta semana, repasando todos los planes. Las obras vienen en plazo, ya se va a empezar en los próximos meses, empezamos a habilitar parcialmente determinadas zonas. A medida que se vayan terminando vamos a estar comunicando con los vecinos para que se puedan ir conectando. Hay que destacar que está haciendo una obra enorme sobre la margen izquierda del riachuelo y una planta de tratamiento muy grande en Dock Sur con un emisario hacia el río que nos va a permitir en los próximos años ya completar el 100% de cloacas funcionando en Lanús. Así que en ese sentido venimos cumpliendo con el plan que estaba previsto.